Cronología de la Guerra Civil Española. Año 1938. 8 de enero. Tras evacuar a la población civil, el general de Harcourt se rinde en Teruel. 18 de enero. El ejército de Franco reanuda la ofensiva sobre Teruel, con la participación del general Yagüe. 5 de febrero. Se inicia la segunda ofensiva sobre Teruel, con lo que se da inicio a la batalla de Alfambra. 20 de febrero. Teruel es cercado por los nacionales. 22 de febrero. El ejército franquista vuelve a retomar la ciudad de Teruel. ...6 de marzo. Hundimiento del crucero Baleares por buques republicanos. 10 de marzo. La devastada localidad de Belchite es tomada por el general Solchaga. 17 de marzo. Toma de Caspe por parte de los nacionales. 28 de marzo. Barbastro es tomado por los nacionales. 3 de abril. Ocupación de la ciudad de Lérida por parte de Yagüe. 15 de abril. Con la toma de Vinaroz, las tropas nacionales consiguen dividir en dos partes la zona republicana. 11 de mayo. Portugal reconoce al gobierno de Franco. 22 de mayo. Fuga de presos del fuerte de San Cristóbal en Pamplona. 14 de junio. Toma de Castellón de la Plana por parte de las tropas nacionales. 15 de junio. La resistencia republicana en la llamada Bolsa de Bielsa, en el Pirineo aragonés es sofocada, huyendo sus miembros a territorio francés. 25 de julio. Inicio de la batalla del Ebro. El ejército republicano contraataca con la intención de volver a unificar las dos zonas republicanas. 26 de julio. Toma de Mora de Ebro por parte de los republicanos. ...30 de julio. El ejército republicano ataca Gandesa sin éxito. 9 de agosto. Las tropas republicanas atacan Balaguer y cruzan el río. 10 de agosto. Las tropas nacionales avanzan por Extremadura. 20 de agosto. Ofensiva de Yagüe sobre el Ebro. 3 de septiembre. García Baliño y Yagüe inician una ofensiva sobre el frente de Gandesa. 22 de septiembre. Último combate de las brigadas internacionales antes de su salida de España, en la batalla del Ebro. 28 de octubre. Desfile de despedida de las brigadas internacionales en Barcelona. 30 de octubre. Ofensiva de los nacionales sobre el Ebro. Toma de Cabals por la Primera División Navarra. 3 de noviembre. La Sierra de Pandols es tomada por el ejército de Franco. 7 de noviembre. Bombardeo republicano en la localidad cordobesa de Cabra. Causando 107 muertos y más de 200 heridos. 15 de noviembre. Finaliza la batalla del Ebro, con la victoria de los nacionales. 16 de diciembre. Bombardeo republicano del aeródromo de la Cenia, Tarragona, en el que estaba cuartelada la Legión Cóndor alemana provocando la destrucción de 7 aeronaves. 23 de diciembre. Inicio de la ofensiva nacional sobre Barcelona.